Hola amigo, bienvenido una vez más. El día de hoy te voy a mostrar este Jetta 2019. Le vamos a cambiar los frenos traseros. Es una forma muy sencilla. Si te interesa, quédate. Muchas cosas que aprender el día de hoy. Muy bien, siempre que trabajes en un vehículo que tengas que levantarlo, asegúrate siempre de poner un gato, una torre. Esto es por tu seguridad. Una vez hecho esto, vamos a quitar estos 5 plásticos que son simplemente unas molduras para cubrir lo que son los birlos o los tornillos en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a quitar los 5. 17 milímetros es lo que ocupas. Vamos a quitar 5 birlos en este momento. Terminado esto, quitamos llanta y en la parte de aquí atrás vamos a encontrar unas gomas que simplemente tienen unos tapones. Detrás de esos tapones vamos a encontrar unos tornillos de medida hexagonal. Puedes usar Torx también para quitarlos. Aquí también tienes un retén de seguridad. Ok, este lo vamos a quitar de este modo. Muy sencillo. Lo que voy a hacer a continuación con una maneral de 3 octavos. Aquí tengo un Torx 45 en mi caso, es la única herramienta que pude encontrar al momento. Y la voy a insertar en la parte trasera como tal. Una vez hecho esto, ejercemos un poco de fuerza y liberamos el tornillo. De este lado vamos a tener otro. Aquí tienes la manguera de líquido de frenos. Ten un poco de cuidado de no manipularla mucho, ya que podrías causar rupturas y posteriormente tus frenos van a fallar. Entonces mucho cuidado con eso. Voy a aflojar los tornillos. Aquí puedes ver las cuerdas de cómo están saliendo. Aquí se puede notar. Vamos a sacar los dos y te enseño lo siguiente. Una vez los tornillos fuera, vamos a sacar lo que es la mordaza de esta manera. Puede tener un poco de tensión ya que está conectado el sensor, también el caliper está a su máxima potencia. Y pues bueno, aquí puedo quitar ya lo que son los frenos viejos. Este ya todavía tenía un poco de vida, pero decidimos cambiarlos. Aquí va a haber dos tipos, uno que tiene lo que es el seguro para que no se salgan de su posición. Este va a ir siempre en la parte interna, y vas a tener uno que no tiene el seguro, que va en la parte de afuera, y la forma en que no se sale es con este de por aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es enseñarte las partes que voy a usar para este proyecto. Esta es la marca que vamos a usar el día de hoy. Aquí está el número de parte por si te interesa. Okay. Ahí puedes pausar el video y ahí puedes ver el tipo de parte que voy a usar. Yo aquí ya puse el neumático del lado del conductor. Aquí simplemente me sobran 2 pastillas más. Es como te digo, la que no lleva el metal aquí arriba, es la que va en la parte de afuera. En la parte interna. Entonces una vez corroborados que sean las mismas, vamos a pasar a ponerlas. Antes de colocar las pastillas de regreso, vamos a tener que comprimir lo que es el caliper, correcto. Entonces para este tipo de caliper, lo único que tenemos que hacer es poner una herramienta en esta parte y le tenemos que girar a dirección manecillas de reloj hacia la derecha, y automáticamente va a bajar este pistón a su tope. Entonces yo la herramienta que voy a usar es esta para hacer este proyecto. Esta es una herramienta que viene usualmente en un kit. Este kit lo puedes rentar en Amazon o Rallis. Simplemente dejas un depósito, lo usas, lo entregas y te devuelven tu dinero, o de lo contrario puedes hacerte de uno de esos. Si te interesa, te puedo dejar ahí abajo en la descripción uno que
donde lo puedes comprar en un precio económico. Y pues nada, ya vas a tenerlo entre tus herramientas para proyectos futuros. Así es como queda la herramienta ya puesta. Y a mí lo que me toca simplemente es con las dos manos. Voy a comenzar a girarlo, como te dije, dirección manecillas de reloj. Y este pistón se va a comprimir. Ahora, antes de colocar estas pastillas nuevas, es importante que aquí en lo que son las coyunturas apliques un poco de grasa, la cual en este paquete que compré en este kit viene incluido este paquete con grasa. Entonces lo que vas a hacer, simplemente vas a lubricar las partes que se mueven. En este caso sería aquí, aquí y en las otras dos de la otra pastilla. Nunca lo hagas en esta parte, ya que esta es la que hace fricción con el disco y no queremos que tengamos fallos con el sistema de frenos. Entonces simplemente coloca un poco en las coyunturas y con eso estamos. Muy bien, aquí como verás ya puse lo que es la grasa que te dije. Aquí voy a hacer a un lado el sistema, aquí ya quedó. Y pues nada, lo único que nos toca es poner de regreso con mucho cuidado lo que es la mordaza. Aquí ya lo tenemos compreso. Lo único que hay que hacer es poner las guías. Acuérdate que aquí estos metales deben de quedar entre lo que son esta parte y esta parte, así como se ve en este momento. Una vez hecho eso, suma el tornillo un poco para que encuentre su guía de la cuerda. Aquí igual de esta manera ya lo hice. Y con tu amaneral de 3/8 lo vas a poner de regreso. Muy bien, ya quedó listo esto. No te olvides de poner sus plásticos de regreso. Lleva dos. Y muy importante, poner de regreso el seguro que va en la parte frontal. Acuérdate, esta parte va dentro de estos orificios como tal. Aquí haces lo mismo de este lado. Muy bien, ya quedó. Ok. Pues muy bien, con esto concluimos el proyecto. No te olvides, va a poner tu neumático, ajustar los birlos, ponerle sus tapas a los birlos y después pasas a la cabina y bombeas el pedal unas 5 veces aproximadamente hasta que el líquido de frenos alcance tus pistones y se expandan nuevamente a lo que es el grueso de tus balatas. Muy bien, ya quedó. Aquí como podrás ver el pedal ya está duro. Y con eso concluimos este proyecto. Pues muy bien amigos, si te gustó el contenido ya sabes, puedes suscribirte al canal si así lo deseas. Tengo este y otros proyectos que quizá te puedan interesar para este y otros vehículos. Sin más por el momento, quedo a tus órdenes para cualquier cosa. Puedes dejarme un comentario ahí abajo, yo con gusto trataré de responderlo. Sin más por el momento, que tengas bonito día. Hasta la próxima. Chao.